Aristóbulo Istúriz, ahí decía con razón, en Occidente, todo el que se libera lo consideran terrorista. Eso es una frase contundente. Y como bien decía Blanca, en 2004 ocurrieron dos hechos fomentados por los medios: el asesinato moral, físico y post-mortem de Danilo Anderson, tal cual lo explicaba, y lo de los paramilitares aquí en el Hatillo. Aquí en el Hatillo, un grupo de paramilitares, y después los medios se ocuparon de, ¿cómo se llama?, banalizarlo. Que si los paracachitos, porque comían cachitos de una panadería lujosa y tal, lo banalizaron de manera que se perdiera la intensidad que tenía una noticia de que paramilitares de Colombia, con ayuda de las fuerzas de los paramilitares, la AUC de Colombia y de la oligarquía venezolana, habían llegado a la ciudad capital para sembrar el terror ya directamente con armas y la confusión antes del referendo revocatorio. Todo el que se libera es terrorista para los medios de comunicación de Occidente. Fernando Casado. Sí, absolutamente. Bueno, y hay muchísimos más ejemplos, ¿no? Porque claro, una cosa es sobredimensionar, como el caso este absurdo del Nacional, una noticia en todos los medios de comunicación, que hasta ahora pues ha producido alrededor de 80 noticias en 23 medios, y otra cosa es el silencio, ¿no? Como lo de Chávez Abarca también. El mayor terrorista en activo del continente se agarra acá y nadie habla de eso, completamente silenciado, ¿no? Que es lo que Pascual Serrano habla de portada y silencio, ¿no? Al que hay que demonizar, y todo lo que sea negativo lo ponemos en la portada continuamente, y en el caso, por ejemplo, de Chávez, descontextualizándole continuamente todo lo que diga. Los pozos de la muerte en la Macarena de Colombia. Bueno, y eso, por ejemplo, exactamente, nosotros, eso es muy bueno también, ¿no? Aquí, cualquier cosita que pase, todo el día en los medios de comunicación. Los miles y miles de muertos por el aparato del Estado en Colombia, nadie habla de ello. ¿Por qué? Porque Colombia sigue las reglas del juego, porque no hay ningún problema en que todas las inversiones extranjeras, toda la expoliación del pueblo, de las riquezas de Colombia, eso es una apreciación personal, pues se dé. Pero aquí, como no se juega al mismo juego, valga la redundancia, entonces hay que demonizar a quien dirige este tipo de medidas, ¿no? Y además lo más curioso, o no, lo más curioso no, lo más evidente, lo que más les delata es que justamente cuando se iban a exhumar los cuerpos en una fosa común gigantesca en Colombia, donde aún hay cuerpos en descomposición, justamente en ese momento arranca la arremetida de Uribe contra Chávez, claro. Amenaza prácticamente con bombardear el país, y entonces tal cual lo que ocurrió ahí con lo del Nacional y las buenas relaciones con Colombia, se baja la intensidad de la información, o desaparece en el caso de los medios colombianos la información de la Macarena, en el exterior baja la intensidad y sube el conflicto con Venezuela. Eso es planificación de laboratorio, Blanca y Cabo. Sí, ahí era una cosa impresionante. Luego que pasa todo esto, está lo de la Macarena, hacen todo el performance ante la OEA, el embajador Hoyos, que es casi que una declaración de guerra, porque fue una agresión directa, fuerte. Lo que uno veía en los medios colombianos, y que luego rebotaban algunos medios aquí, porque venezolanos no son, están aquí pero no son venezolanos, era una oda a Uribe. Pero Uribe decía poesía, Uribe un hombre de paz, Uribe el ser del diálogo. O sea, pero Dios mío, ¿quién les puede creer eso en el mundo? Es decir, uno de los regímenes más cuestionados por su relación con los paramilitares, con el narcotráfico, con la violencia, con los falsos positivos. Es decir, era una cosa espantosa, y lo convirtieron en una especie de deidad, de ser divino, en una cosa impresionante, que daba risa. Yo creo que este extremo de la mentira es bueno. Esto genera una cosa terrible en el ciudadano, porque tener medios, es decir, que la comunicación de una sociedad esté marcada por la incertidumbre, porque no les crees nada, no sabes si es verdad o es mentira. Los que estamos claros, la gente de izquierda, más progresista, saben que es una mentira. Los de la derecha tienen incertidumbre, porque es que nadie se puede comer el cuento, ¿sabes? Entonces vivimos en una sociedad esquizofrénica, donde no hay ninguna posibilidad de que yo me pueda mirar y reconocerme en el otro y pensar que vamos a hablar de verdad, porque todo está absolutamente controlado o por el bloqueo mediático, es decir, te desinformo. En algunos casos hasta elimino la realidad como referente, creo una ficción absoluta, como en el caso de las armas de destrucción masiva, o genero falsas
personajes como a un asesino lo convierto en una especie de Madre Teresa de Calcuta. Bueno, y lo que has dicho antes también, ¿no? El tema de la banalización, porque otra es lo de la Macarena. Entonces los botes de humo de Uribe son volver a poner a Chávez en la primera plana, ¿no?, de la agenda mediática internacional. Pero además con acusaciones que no tienen ni pies ni cabeza. Lo de llevar a Chávez a la Corte Penal Internacional jurídicamente, aparte, es completamente absurdo. ¿Por qué? Primero porque además tú nunca puedes llevar a alguien o hacer una denuncia ante el fiscal de la Corte Penal Internacional, que aparte de eso también solamente se puede denunciar ante el fiscal, no ante los jueces. Otra cosa que también el abogado de Uribe se le olvidó. Pero aparte, tú puedes denunciar hechos, pero no a personas. Eso se encargará después el fiscal. Pero los medios de comunicación son el eco de lo que diga Uribe. Si Chávez se le hubiera ocurrido decir algo así, enseguida habrían dicho, bueno, qué ridiculez esa denuncia, no va a ir a ningún lado porque no sé qué. Ahora, en cambio, cuando lo hace Uribe, todo el mundo lo repite y al final pareciera que es verdad, que se puede llevar al presidente Chávez ante la Corte Penal Internacional, algo que no tiene ni pies ni cabeza. Absolutamente absurdo. Vamos a ver un video complementario que tenemos que ilustra y seguimos en el debate. Adelante. Retiró la licencia de la cadena de televisión más antigua del país por participar en el golpe de Estado de 2002. 4.000 activistas. En vista de que la libertad de expresión está en peligro en Venezuela. Amenaza con ser una explosión antichavista en las calles. Government of President Hugo Chávez. Venezuela y President Chávez. Ayer miles de caraqueños se echaron a las calles. Siguen los disturbios en Venezuela. Los venezolanos llevan 2 días protestando. Continuas agresiones contra periodistas en el ejercicio de su profesión. Libertad de expresión, no. Protestas en Venezuela. Calidad. El presidente Hugo Chávez. Venezuela está en socialismo o muerte. Eso es terrorismo mediático. Fíjense, esta semana el sistema de formación socialista Simón Rodríguez del partido redactó un comunicado, un llamado al pueblo de Venezuela. Es muy extenso, pero para leer 2 de los llamados en sus numerales. El primero: llamamos al pueblo a estar alerta ante la pretensión de la burguesía de generar un ambiente de pánico social para ganar espacios políticos en la Asamblea Nacional, demostrando que son capaces de apelar a cualquier medio para satisfacer sus ambiciones. No volverán. En el segundo se hace un llamado a cerrar filas con el comandante y a participar activamente en la campaña y en las elecciones. Y el tercero dice: llamamos al pueblo a proteger su salud mental y espiritual y, en consecuencia, a desconocer los medios de comunicación de la burguesía, a desalienarse por completo de sus mensajes e intenciones terroristas, a evitar que nuestras niñas y nuestros niños se vean expuestos a su influencia nefasta, deformadora y generadora de violencia. Fernando Casado, los niños, los medios de comunicación, ¿cuáles serán las consecuencias de esto que podemos ver o que podemos tratar en un programa de 1 hora, pero que han vivido quienes hoy tienen 15 años, 20 años, lo han vivido de manera continua, intensa en sus hogares? ¿Cuáles pueden ser las consecuencias de ello a futuro? Esos niños que vivieron este terrorismo mediático desmedido, ¿cuál puede ser la influencia en sus vidas, en su entorno, en el país? Hombre, yo te puedo hablar de mi experiencia empírica cuando he hablado con gente sobre esto, ¿no? Es decir, antes te contaba la anécdota de las 2 preguntas que yo siempre hago. Entonces, me encuentro con personas que tienen mi edad, gente pues todavía joven y que tienen un nivel de paranoia muy importante, ¿no? O sea, negación de la realidad, distorsión de la realidad, y eso es peligroso, ¿no? Porque aparte te genera un odio. Tú, cuando hablas con personas que comen los cuentos de los medios de comunicación de oposición, eso te va mermando, ¿no? Tú piensas que estás que tu presidente es un terrorista, que estás viviendo en una dictadura, y eso te crea una cierta angustia muy importante que te va obviamente a afectar todos los actos, ¿no? Es curioso las 2 preguntas a las que se refiere Fernando: si hubo golpe de Estado y si el comandante ganó el referendo, que son muy, muy obvias. Quizás algunas personas con las que se conversa, digamos, el militante de oposición, pueden estar aún confundidos, pero los jefes, los dueños de los medios, la oligarquía, los políticos de oposición saben perfectamente que aquí hubo un golpe de Estado y que Chávez ganó el referendo como ha ganado todas las elecciones. Blanca. Bueno, yo creo que es importante ver ejemplos como Ecuador, Bolivia. Es decir, toda la satanización, por ejemplo, de Evo Morales, un indígena,
Un indígena dentro de toda la cultura y dentro de todo lo que es un poder mediático que siempre invisibilizó a los pobres, o los invisibilizaba o los criminalizaba, pero jamás estaban o aparecían en los medios como reivindicados, protagonistas, ¿no? Entonces, de repente, toda la campaña contra el Evo al inicio, que era primero el líder cocalero, pero luego empezaron ya a convertirlo en una especie de narcotraficante, asociarlo no solamente la imagen indígena, que ya ellos para ellos era suficiente estigma, sino entonces asociarlo al tema de la droga, no de la coca como la hoja sagrada de una cultura ancestral, sino como ellos, productores de cocaína, entonces asociando al Evo con esto. Sin embargo, el pueblo de Bolivia derrotó a los medios, derrotó la campaña, derrotó la amenaza de la embajada norteamericana que decía: si votan por el indio, no les vamos a seguir dando la dádiva. Y derrotan todo eso a punta de la certeza y la convicción y una comunicación que rebasa el poder mediático. La comunicación humana tiene puentes que van más allá del fetiche de los medios, del fetiche de la cámara, del fetiche de la pantalla, del fetiche del micrófono. La comunicación humana está muy ligado a lo que es la vida en sociedad, a lo que es la palabra como la única, como la expresión de nuestro pensamiento, y que solo fue, y la única razón de que existe es para construir y no para destruir, es para establecer lazos, nexos, vínculos, encuentros. Entonces creo que decía esto en el caso de Bolivia, que puede ser lo mismo que en Ecuador, pero para nosotros fue fundamental como experiencia esa comunicación el 13 de abril. Como a pesar del cerco mediático, del golpe mediático en primer lugar, luego de la mentira y luego del cerco, no está pasando nada, trataron de, en primer lugar, dar un golpe, luego comienza un proceso de represión mediática, estamos buscando a Aristóbulo, llegaban a las casas, antes de que entrara el policía entraba el periodista, mira, hay un retrato del Che Guevara. Entonces la persecución y el uso de los medios como una forma de represión. Y luego, cuando empieza la rebelión del pueblo, entonces el bloqueo de la información, la desinformación, la mentira, la comiquita, Disney en la pantalla. Sin embargo, el pueblo venezolano pudo no solamente no creer todo el artificio que se montó y el golpe que efectivamente se dio y que se lo pudo comer el mundo, pero Venezuela no. No aceptó la represión y en vez de amedrentarse, más bien salió adelante y luego rompió el bloqueo, rompió el cerco. A partir de una comunicación que rebasa la manipulación y el poder mediático. Si no es por esa fuerza de la conciencia, de la historia de los pueblos, porque parte de lo que es la lógica capitalista es la de la instantaneidad. No hay nada antes ni pensamos en lo que va a pasar después. La razón capitalista es: yo uso todo, ¿no? Pero no mido consecuencias y tampoco busco causas. Entonces eso fue roto por un pueblo que tiene una historia, que la revive y que se convierte de nuevo en un héroe colectivo, y en menos de 48 horas toda estrategia. Esta estrategia que no era nada más en los medios venezolanos, sino que eran todo el poder transnacional, donde la Casa Blanca se pronunció de inmediato apoyando al golpe, en todo el planeta hubo una especie de aplauso a partir de esto, y sin embargo el pueblo venezolano, con la fuerza de la conciencia, de la dignidad y de un vínculo amoroso y solidario que no lo puede destruir su campaña de odio, de miedo y de guerra, lograron derrotar el golpe de Estado. Así es, ese es el mejor ejemplo, el 13 de abril. Nosotros vamos a ir a la pausa, los dejamos con Andrés Izarra, un poco rememorando aspectos de aquel paro golpista del año 2002, y regresamos para el último segmento de noticia en 23 medios, y otra cosa es el silencio, ¿no? Como lo de Chávez Abarca también. El mayor terrorista en activo del continente se agarra acá y nadie habla de eso, completamente silenciado, ¿no? Que es lo que Pascual Serrano habla de portada y silencio, ¿no? Al que hay que demonizar y todo lo que sea negativo lo ponemos en la portada continuamente, y en el caso, por ejemplo, de Chávez, descontextualizado. Bien decía Blanca, en 2004 ocurrieron dos hechos fomentados por los medios: el asesinato moral, físico y post-mortem de Danilo Anderson, tal cual lo explicaba, y lo de los paramilitares aquí en el Hatillo. Aquí en el Hatillo, un grupo de paramilitares, y después los medios se ocuparon de, ¿cómo se llama?, banalizarlo
que si los paracachitos, porque comían cachitos de una panadería lujosa y tal, lo banalizaron de manera que se perdiera la intensidad que tenía una noticia de que paramilitares de Colombia, con ayuda de las fuerzas de los paramilitares, la AUC de Colombia y de la oligarquía venezolana, habían llegado a la ciudad capital para sembrar el terror ya directamente con armas y la confusión. Aristóbulo Turi, ahí decía con razón, en Occidente todo el que se libera lo consideran terrorista. Eso es una frase contundente y como bien antes del referendo revocatorio. Todo el que se libera es terrorista para los medios de comunicación de Occidente. Fernando Casado. Sí, absolutamente. Bueno, y hay muchísimos más ejemplos, ¿no? Porque claro, una cosa es sobredimensionar, como el caso este absurdo del Nacional, una noticia en todos los medios de comunicación que hasta ahora pues ha producido alrededor de 80